Antes de adentrarnos en el mundo de las citas, primero debemos responder la siguiente pregunta. ¿Qué es una cita? Una cita es la referencia que hacemos dentro del texto cuando utilizamos información proveniente de otra fuente. Existen dos tipos principales, las citas textuales y las citas no textuales. Dentro de estos tipos se encuentran las clases o formas de presentación, las cuales son las citas parentéticas y las citas narrativas. Las citas textuales reproducen exactamente las palabras del autor, por lo que no pueden modificarse. En este tipo de citas siempre se debe incluir el autor, el año de publicación y el número de página. También es muy importante tener en cuenta la cantidad de palabras que contiene el texto citado, ya que existen dos formas de colocar las citas dependiendo de la longitud del texto. Para ello usaremos el siguiente ejemplo. Como podemos observar, el texto citado se coloca entre comillas y al final de las mismas se coloca entre paréntesis el autor, el año de publicación y el número de página, el cual debemos recordar que se debe colocar de manera obligatoria. Debemos recordar también que el punto se coloca al final, es decir, después de cerrar el paréntesis. También es importante fijarse en la característica de esta clase de cita, la cual es que debe contener hasta 40 palabras, ya que si sobrepasa la longitud de caracteres mencionada, debemos colocarlo de la siguiente manera. Para ello usaremos el siguiente ejemplo. Como podemos observar, el texto se presenta en un bloque independiente sin comillas y con sangre izquierda de 1,27 centímetros. Eso si la cita original está compuesta por un solo párrafo. En cambio, si la cita original contiene dos o más párrafos, además de la sangría izquierda, debemos colocar sangría especial de 1,27 centímetros en la primera línea del segundo párrafo y de los siguientes. Finalmente, al concluir con el texto citado, debemos colocar entre paréntesis el autor, el año de publicación y el número de página, que de igual manera es obligatorio, y debemos tomar en cuenta que el punto ya no se coloca una vez se cierra el paréntesis, más bien se coloca al final del texto citado antes de abrir el paréntesis. En este tipo de cita, el apellido del autor forma parte de la redacción, por lo que inmediatamente después se coloca el año de publicación entre paréntesis. A continuación se escribe el texto citado entre comillas y al finalizar la cita se incluye el número de página entre paréntesis. No debemos olvidar que colocarlo es obligatorio. Debemos recordar también que el punto se coloca al final, es decir, después de cerrar el paréntesis. También es importante fijarse en la característica de esta clase de cita, la cual es que debe contener hasta 40 palabras, ya que si sobrepasa la longitud de caracteres mencionada, debemos colocarlo de la siguiente manera. En este caso, el apellido del autor forma parte de la redacción, por lo que inmediatamente después se coloca el año de publicación entre paréntesis. A continuación, el texto citado se presenta en un bloque independiente sin comillas y con sangría izquierda de 1,27 centímetros. Eso si la cita original está compuesta por un solo párrafo. En cambio, si la cita original contiene dos o más párrafos, además de la sangría izquierda, debemos colocar sangría especial de 1,27 centímetros en la primera línea del segundo párrafo y de los siguientes. Finalmente, al concluir con el texto citado, debemos colocar entre paréntesis el número de página, que de igual manera es obligatorio. Y debemos tomar en cuenta que el punto ya no se coloca una vez se cierra el paréntesis, más bien se coloca al final del texto citado antes de abrir el paréntesis. Las citas no textuales se utilizan cuando expresamos con nuestras propias palabras la idea de un autor sin copiar literalmente su texto.
Aunque no se reproduzcan las palabras exactas, es obligatorio reconocer la autoría de la información mediante una cita, y a diferencia de las citas textuales, las no textuales no llevan comillas y el número de página es opcional, aunque se recomienda incluirlo. La cita parentética no textual se caracteriza porque el autor y el año de publicación se colocan al final de la idea entre paréntesis y el texto se redacta completamente con palabras propias. Debemos recordar también que el punto va al final de la cita. La cita narrativa no textual se caracteriza porque el apellido del autor forma parte de la redacción. Después del nombre del autor se coloca el año de publicación entre paréntesis y a continuación se desarrolla la idea utilizando palabras propias. Debemos recordar también que el punto va al final de la cita. Recuerda que citar correctamente permite reconocer el trabajo de otros autores, fortalecer la credibilidad de tus investigaciones y prevenir el plagio, ya sea mediante citas textuales o no textuales, narrativas o parentéticas. Lo importante es utilizar el formato adecuado según cada caso.